Magistrado Joaquín Boix, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Muchas gracias por venir a Hora 25, señor Boix. Mañana va a estar en todas las librerías su último libro, su nuevo libro, Jaque a la democracia, España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial, que ha publicado con la editorial Ariel. Usted es magistrado, ¿percibe que hay preocupación en la judicatura por esta involución democrática de la que habla en el libro? Hay sectores que sin duda la perciben y otros están más centrados en problemas de nuestro propio país, algunos pues de impacto indudable, como por ejemplo todo el debate sobre la ley de amnistía, pero sin duda el problema también está sobre la mesa en España, en la judicatura y fuera de la judicatura. ¿Los ciudadanos son cómplices del deterioro de las democracias en las que viven? ¿Somos cómplices? Los ciudadanos son cómplices en la medida que son poco exigentes con los déficits que tiene por un lado nuestra democracia y además critican con toda la razón que el sistema de partidos genera cada vez más desconfianza y esto por ejemplo explica en parte el auge de la extrema derecha, pero es cierto que a veces la ciudadanía no tiene cauces de participación democrática para poder cambiar muchas cosas. Hablamos del auge de la extrema derecha, es cierto que en España no ha habido un desplazamiento relevante de votantes de izquierda hacia el nacionalpopulismo conservador, sí ha pasado en otros países. ¿A qué cree que se debe? Mi impresión es que, al menos de momento, hay fenómenos que han estimulado el crecimiento de la ultraderecha en otros países que aquí nos han producido, como por ejemplo una reacción de rechazo mucho más fuerte a la inmigración por sus propias particularidades que ha habido en otros países. Y a mí pues me llama la atención, por ejemplo, países como Dinamarca, que es un país que conozco bastante, otros países escandinavos, que eran ejemplos de integración de la extranjería, de protección del derecho de asilo, y ha habido una correlación paralela entre recortes del estado del bienestar, recortes para los daneses y embestidas contra los extranjeros. Son particularidades que no se han dado exactamente en España. Usted dice en el libro que nuestro tejido organizativo presenta luces y sombras, como en los mejores claroscuros de Caravaggio. Dice, ¿cuáles son las sombras? Tenemos un país que afortunadamente todos los indicadores internacionales coinciden en que estamos entre los mejores del mundo, en algunos indicadores entre los 10 mejores del mundo, en eficacia en organizar elecciones, en limpieza en el proceso electoral y en respeto al pluralismo político. Yo creo que no es poca cosa. Aquí hacemos unas elecciones y en poco tiempo, en un par de horas, conocemos los resultados y en general todo el mundo lo acata. Esto no se puede decir en todas las partes del mundo, con lo cual en eso hemos avanzado y hemos mejorado. Pero cuidado, porque los mismos que nos dicen eso también nos dicen que tenemos elevados niveles de corrupción política, que hay fuertes injerencias partidistas en la cúpula judicial y que tenemos unos organismos de contrapeso demasiado débiles. A ver, sobre las injerencias políticas en la cúpula judicial, usted denuncia que la desconfianza en las instituciones tiene efectos en el voto y disecciona algunos de los principales problemas institucionales que tenemos, y entre ellos este del que me está hablando. Habla, por ejemplo, de las críticas que reciben los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial para los puestos del Tribunal Supremo, para otros altos tribunales también, porque no se siguen criterios objetivos de mérito y de capacidad. ¿Esto de verdad es así? ¿No hay unos criterios mínimamente objetivos? Entiendo que sorprenda, ¿no?, desde fuera, aunque en la judicatura estamos acostumbrados. Pero no, esto es lo que nos reprocha continuamente el Consejo de Europa a través de numerosos organismos. Es decir, para aprobar una posición, para ser juez de base, pero también para ser bombero, para ser profesor, para ser cualquier cargo público, hay un baremo tasado de mérito concreto. En cambio, para llegar a los altos tribunales del país, se utilizan unos criterios de tipo discrecional. Y esto, efectivamente, en un sistema muy politizado, con fuertes injerencias partidistas, pues puede llevar a situaciones cuestionables. Por decirlo en una frase, en la judicatura hay una convicción muy extendida de que uno puede ser el mejor juez de este país, pero sin algún tipo de apoyo político nunca llegará al Tribunal Supremo. Y esa percepción creo que es bastante lamentable. O sea, sin padrinos políticos, un juez no llega al Supremo.
Esa es la percepción que existe en la ciudadanía y el sistema, lo cierto, no está configurado para elegir a los mejores. Eso no significa que no sean buenos juristas que están en el Tribunal Supremo, porque claro, hay que tener unos requisitos de experiencia, hay que requerir unas cualidades, pero no hay un sistema, digamos, de clasificación, de valoración, de méritos, de tipo tasado, reglado, como en otros países, y eso deja mucho margen para la discrecionalidad. Para evitar esas decisiones discrecionales, ¿usted qué méritos tasados cree que deberían tenerse en cuenta? En mi opinión, se debería tener en cuenta, por supuesto, los años de antigüedad, la calidad de las sentencias dictadas, que es una cuestión que puede ser perfectamente evaluable, igual que en otras profesiones, el tiempo que se ha estado en órganos colegiados, pero también aquellos criterios que garanticen más la imparcialidad. Por ejemplo, yo creo que a los altos tribunales del país no puede ser un mérito, por ejemplo, haber sido ministro muy recientemente, porque esto efectivamente puede afectar a la apariencia de imparcialidad. ¿Cómo se evalúa la calidad de una sentencia dictada? Me ha llamado la atención que usted diga se puede evaluar perfectamente. ¿Cómo? En cualquier acceso a puestos de la función pública, no solo la judicial, hay una prueba que es un caso práctico en el cual se resuelve un supuesto de hecho. Un juez puede decidir que le dará razón a una de las partes o que dicta una condena prácticamente porque sí, sin dar muchas explicaciones, o puede motivar detalladamente la prueba y explicar de manera completa la jurisprudencia. Claro, ¿cuál será mejor sentencia a la hora de valorarla? Es evidente que una sentencia bien motivada pues puede ser valorada, y esto de hecho existe en la judicatura. Para promocionar en especialidades como en la jurisdicción social o en la contencioso administrativa se plantean supuestos de casos prácticos con criterios reglados. En cambio, para acceder al Tribunal Supremo y otros altos tribunales, pues eso no existe. Un experto al que cita en su libro dice que durante las negociaciones para la cobertura de plazas en los altos tribunales, los despachos del Consejo General del Poder Judicial se convierten en una olla a presión e intercambios. ¿Los jueces saben quién está presionando por ellos? Bueno, lo saben a menudo los implicados y lo sabemos quienes no están implicados, porque de alguna manera no solamente es que el sistema funciona así, sino que funciona a través de un sistema de reparto de cuotas, que es muy parecido al que hemos visto en el Consejo, que es notorio porque los medios habéis informado ampliamente sobre ello. En este caso, 10 para un partido, 10 para otro. Eso creo que en este país, digo, una persona informada desconoce que esto funciona así. A menudo, cuando hay que distribuir cargos en los altos tribunales, se repiten esos mecanismos de las cuotas y por eso se sabe cómo están circulando a veces las presiones. ¿Cuotas por partidos o por asociaciones de la judicatura? Pueden confluir las dos posiciones, pero mi impresión es que más que asociaciones propiamente profesionales en sí, yo hablaría más bien de sensibilidades, porque dentro las asociaciones no son monolíticas. Por ejemplo, yo soy miembro de Juezas y Jueces para la Democracia y puedo asegurar que somos una organización muy plural, donde hay visiones muy diversas, y eso también pasa en otras organizaciones. Por eso a veces es más los grupos organizados, las sensibilidades dentro de la profesión, y a veces en altos tribunales, por supuesto, sí que puede haber presiones políticas, porque no olvidemos que la sala penal del Tribunal Supremo es la que juzga a los principales políticos del país. O sea que realmente usted me dice a mí que esa imagen que tenemos todos desde fuera de que la APM, la asociación mayoritaria, es la de los jueces de derecha, y Jueces y Jueces para la Democracia es la de los jueces progresistas. ¿Esto no es así? Es una forma de verlo, efectivamente. Nosotros, desde luego, nos definimos como organización progresista, insisto, con mucha sensibilidad plural y en muchos temas que ha habido. Por ejemplo, en el proceso, en mi organización hubo divisiones muy importantes sobre lo que debía acordarse. Y la Asociación Profesional de la Magistratura no se define como conservadora, pero así es percibida en la profesión y yo creo que en los medios de comunicación. Hablábamos del proceso. El Tribunal Supremo confirmó ayer que no va a aplicar la amnistía a los condenados por malversación, siguiendo ese criterio muy controvertido de que hubo un beneficio personal de carácter patrimonial en Junqueras y los demás porque usaron dinero público para montar el procés y así se ahorraron el dinero que tendrían que haber desembolsado ellos de su bolsillo para sacar adelante el procés. Esa es la teoría del beneficio personal de carácter patrimonial que impide, según estos jueces, aplicar la ley de amnistía
para los condenados por malversación. Hay otra jueza, Ana Ferrer, de esa misma sala, que discrepa de sus compañeros y dice que están montados en una ficción jurídica. ¿Usted qué cree? Yo pienso que al Tribunal Supremo ahora le corresponde decidir en el ámbito de sus competencias y que con toda seguridad se presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional y también deberá respetarse lo que en su momento decida. Mi opinión personal, con todo el respeto a lo que ha decidido el Tribunal Supremo, es que el legislador que representa al conjunto de la ciudadanía y que ha sido elegido democráticamente sus miembros ha aprobado una ley que ha querido excluir expresamente de todos los supuestos de malversación aquel en el cual no hay un lucro personal, en el cual no hay un beneficio personal para que sea amnistiado. Digamos que de todas las posibilidades de la malversación, la ley ha querido que eso sea excluido de la continuidad en la persecución penal, y mi impresión es que es muy probable que el Tribunal Constitucional acabe rectificando lo que ha dicho el Tribunal Supremo. El intuir ya preventivamente lo que va a decir el Tribunal Constitucional, que es algo que intuimos prácticamente todos, esto no perjudica la imagen de las instituciones. Bueno, hay gente que puede intuir lo que vaya a decir el Tribunal Constitucional y hay otra que puede intuir lo que iba a decir el Tribunal Supremo. Efectivamente, de hecho, sí. Por igual. De hecho, creo que ha habido pocas sorpresas en lo del Tribunal Supremo, y yo creo que eso desgraciadamente obedece a lo que nos dice el Consejo de Europa de cómo están configurados los altos tribunales en nuestro país, lo cual hay que extenderlo también al Tribunal Constitucional. En todo caso, la decisión del Tribunal Supremo está ampliamente fundamentada, está motivada, se pueden hacer críticas, sobre todo en sentido jurídico, y el Tribunal Constitucional lo que diga yo creo que también estará motivado. E incluso si hay disconformidad con todo, afortunadamente tenemos una instancia en el ámbito europeo que podrá dar una única lectura, una última lectura a estas cuestiones. Magistrado, en España es fácil no sé si es la pregunta, ¿es barato jurídicamente corromperse? A juzgar por lo que vemos a veces los jueces de instrucción en las escuchas telefónicas y la impunidad con lo que algunos corruptos actúan, pues parece que sí, porque a veces es muy difícil descubrir los casos de corrupción. Lo que llega a los juzgados realmente es la punta del iceberg, y por tanto, cuando hay pocas posibilidades de ser descubierto y cuando la respuesta penal puede ser baja por las dilaciones de los juzgados, por la posible entrada en acción de figuras como la prescripción, el coste, ¿no?, de oportunidad, a veces yo sí que creo que puede ser una invitación a corromperse. Sé que no me puede dar datos concretos de casos que usted haya instruido o que haya juzgado, pero sí le quiero preguntar, ¿alguna vez con estas escuchas usted ha sentido rabia al oírlas? Pues efectivamente, porque me parece realmente injusto para una sociedad democrática que con los impuestos de toda la ciudadanía se produzca un saqueo de nuestros recursos. La corrupción es tremendamente antisocial, porque siempre los corruptos son privilegiados. Nunca veremos, la corrupción no es picaresca. El Lazarillo de Tormes no tiene nada que ver con Luis Roldán, con Luis Bárcenas o con Iñaki Urdangarín. La corrupción siempre la llevan a cabo personas que viven bien y todavía quieren vivir mejor, hurtando o robando a toda la sociedad sus recursos públicos, y por eso a mí me parece especialmente indignante. La corrupción cobra muchas formas. La última que hemos conocido, supuesta, claro, tiene que ver con la presunta financiación ilegal de Alvise Pérez, estos 100.000 euros que recibió por parte de un empresario cuando la ley de partidos dice que solo se puede recibir 50.000. Esto fue, unos días de las elecciones del año pasado. ¿Qué le sugiere lo que vamos conociendo acerca de Alvise Pérez? A mí me sugiere retrospectivamente algo que he explicado en el libro, sin saber que esto iba a pasar, ¿no? Que un discurso muy habitual de la extrema derecha en todas partes, y también en España, y que fue muy utilizado, ¿no?, en su momento por esta plataforma, por Se acabó la fiesta, es una campaña brutal, durísima, contra la corrupción y contra los corruptos, pero sin aportar medidas institucionales de rectificación. Yo he escrito un libro sobre la historia de la corrupción en España, desde la Edad Media hasta la actualidad, y conozco los grandes expertos cuáles son las propuestas que plantean. Yo nunca he visto
visto en la extrema derecha jamás una propuesta articulada sobre cómo podemos corregir el grave problema de la corrupción. Y esto contrasta con la poca ejemplaridad que tienen algunos de sus dirigentes, ¿no? Pues esta es la reflexión que he tenido yo estos días. En el libro usted denuncia una concesión desmedida de indultos a los condenados por corrupción. ¿Esto es así? En España la corrupción es muy difícil de detectar. Cuando se detecta es muy difícil de investigar y condenar, y cuando se condena es muy fácil de indultar. Y esto es lo que a la ciudadanía a veces le genera impunidad. Los indultos en materia los indultos en materia de corrupción, lamentablemente, multiplican por 11 al resto de los delitos. Alguien puede pensar que esto es casualidad, pero tampoco sería nada descabellado pensar que a menudo pues el poder puede parecer que se acaba perdonando a sí mismo. ¿A quién quitaría el aforamiento? Y yo personalmente, si dependiera de mí, votar una propuesta inmediatamente, porque es una figura que no tiene apenas equivalentes en sus dimensiones con lo que ocurre en otros países democráticos del mundo, que como mucho tienen aforamiento el presidente del gobierno o los ministros. Aquí están aforados diputados, senadores, presidentes autonómicos, consejeros autonómicos, diputados autonómicos. Digamos que hay tribunales especiales para políticos. Y eso a mí me parece que vulnera el principio de igualdad, y además explica esto que estábamos comentando, que es estas grandes batallas por controlar el Consejo General del Poder Judicial, porque es el que configura los tribunales que juzgan a los políticos. ¿Qué hacemos con la acusación popular? Este es el gran debate que tenemos ahora mismo. Si tenemos que permitir que organizaciones que no están directamente perjudicadas en una causa, pero que dicen representar a parte de la sociedad, se metan como acusación en distintas causas. La acusación popular en España ha tenido una fundamentación que ha estado muy vinculada a que al mismo tiempo nuestra Fiscalía ha estado configurada con vínculos muy directos con el poder político. España también es el único país europeo en el cual cuando entra un gobierno nombra al fiscal general, si hay una moción de censura, el nuevo gobierno nombra al fiscal general, y esa correlación pues genera incluso pues muchas bromas, ¿no? Sobre pues quién nombra, no, de quién depende la Fiscalía, este tipo de cosas. Y a menudo, sobre todo en casos de corrupción política, pues puede parecer que si la Fiscalía no impulsa la investigación, puede quedar y puede generar impunidad, digamos, en casos de corrupción. Pero es cierto, como bien apunta, que también puede haber abusos en el ámbito de la acusación popular. Por ello creo que se puede abrir una reflexión sobre quiénes pueden ejercer la acusación popular, porque es evidente que ha habido actuaciones muy oportunistas a veces y muy abusivas en algunos procedimientos. ¿Qué opina de la instrucción que está llevando a cabo el juez Peinado sobre el caso Begoña? Sé que los jueces entre ustedes no son muy amigos de comentar en público las instrucciones de otros, pero en este caso es una instrucción de la que depende buena parte de la crónica política del debate social en España. ¿Qué opina usted? Mi opinión es que es el juez independiente que lleva estas actuaciones, sin perjuicio de que puedan ser cuestionadas y criticadas. De hecho, la Audiencia de Madrid ha revocado algunas decisiones de este juez instructor. Desde mi punto de vista y desde el respeto a sus decisiones, que solo le competen a él en el ámbito de sus atribuciones, yo estoy de acuerdo con lo que dijo en su momento la Audiencia de Madrid, que hay riesgos de que esa investigación pueda tener carácter prospectivo, es decir, que puede suponer una investigación generalizada de todo tipo de actuaciones de Begoña Gómez, cuando debe centrarse en hechos concretos con base objetiva, como las que indicó la Audiencia de Madrid, y no una investigación generalizada que puede correr el riesgo de vulnerar garantías como el rescate de Europa, todo lo de la Complutense de Madrid. Todos son cuestiones que se han metido como una especie de cajón desastre, y mi impresión es que es muy posible que la Audiencia de Madrid acabe delimitando o acotando esa instrucción. Más allá de lo que termina haciendo la audiencia, ¿no es bastante escandaloso que pasen meses y meses desde que un acusado recurre a una instancia superior y dice, oigan, creo honestamente que este juez va por mí o no me está tratando bien, que haya una instancia superior que revise esto y que me ampare de alguna manera? Y pasan meses hasta que se reúne la audiencia provincial para ver si toma alguna decisión. ¿No es escandaloso que mientras tanto, durante meses, haya un juez que siga instruyendo?
Esto, por supuesto, tendría que resolverse en los plazos que marca la ley, que efectivamente son muchísimo más cortos, pero vamos, no es esto en este ámbito no es excepcional. Veo que usted está curado de espanto. Hemos tenido en España procedimientos muy conocidos que han durado 10, 14, 15 años precisamente por la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales. Dice usted en el libro que a veces se lanzan acusaciones de lawfare ante actuaciones jurídicamente correctas. Póngame un ejemplo que le llamara la atención y que dijera: estáis patinando, esto no es lawfare. Más que poner un ejemplo, yo diría que la gran mayoría de las causas que se inician en el ámbito político y que son cuestionadas, el juez instructor tiene que aplicar el ordenamiento jurídico, y es obligatorio, porque basta que unos hechos tengan una apariencia de verosimilitud, de que pueda haber ocurrido un delito, para que se abran unas diligencias. Por supuesto que también hay una minoría de casos que puede haber mala fe por parte de los querellantes o incluso actuaciones dolosas por parte de los jueces. Pero a mí me gusta repetir que lawfare, a pesar de que mucha gente lo interpreta como guerra de los jueces contra los políticos, en el original inglés no significa eso. Es guerra jurídica o guerra legal. Es trasladar la batalla política a una guerra en los tribunales, y a menudo se traslada porque se buscan fórmulas y subterfugios para forzar a que se abra un proceso en el juzgado. ¿Es más fácil probar el lawfare que el sesgo ideológico de un juez? El lawfare es difícil de probar porque implica que se produzca una conducta prevaricadora, que se dicten resoluciones injustas a sabiendas para perjudicar a protagonistas políticos o para beneficiar a otras. Y en un sistema que, como he dicho, tiene fuertes injerencias partidistas, el mayor peligro que tenemos es que el juez que pretende perjudicar a políticos o pretende interferir ilícitamente en la vida pública pueda pensar que desde arriba se le va a proteger. Y este es el problema, que si tuviéramos unos órganos arriba con una apariencia de imparcialidad indiscutible, ningún juez podría tener la tentación de practicar el lawfare. Joaquín Bosch, Jaque a la democracia, España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial, con la editorial Ariel. Mañana en las librerías. Muchísimas gracias, señor Bosch. Buenas noches. Un placer, Aymar. Un abrazo.